Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Tenemos en el día de hoy a Guarocuya Félix. Guarocuya Félix es director de Impuestos Internos, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar porque justamente al iniciarse el 2025 tenemos un nuevo presupuesto. Buenos días, don Guarocuya. Buenos días, Gerardino. Qué bueno que está por aquí. No, y a ustedes felicitarles por el fin de año. Espero que le hayan pasado bien, que tengan todavía un mejor 2025. Que será un mejor, será Esa es mejor. la idea, de que sea para todos igual. Sí. Eso, que sea lo mejor posible. Guarocuya, tengo aquí en mi teléfono una cifra que quisiera que usted nos orientara. Dice, el gobierno central tiene previsto ingresos por 1.244.364 millones, mientras sus gastos totales sumarán 1.484.234.6 millones. Esto indica que el déficit fiscal será de 242.869 millones, el cual deberá ser cubierto con préstamos internos y externos. ¿Eso es así? Eso es así, y además es transparente, eso está en el presupuesto general del Estado. Y eso es lo que se discute en el Congreso. O sea, 242.869 millones. Equivale al 3% del PIB. El 3% del PIB nosotros vamos a tener que pagarlo con préstamos internos y externos. A ver, técnicamente un déficit se produce cuando tú encuentras a alguien que te lo financia. Si alguien no te financia, pero hay que buscar el financiamiento. Claro, pero si alguien no te financia, no hay déficit. Se cierra solo, por decirlo en el argot, digamos, ¿Pero cómo técnico. así? ¿Cómo Es así? decir, solamente el déficit se genera si alguien está dispuesto a prestarte, a financiarte. Ok. Entonces, eso lo que quiere decir es que el gobierno se va a endeudar por ese monto para poder financiar el gasto, porque recaudamos en torno al 14, 15, varía de un año a otro, 14 algo del producto, es decir, de cada 100 pesos que genera la economía, el Estado recauda en torno a 14 pesos con 10 centavos, o a veces 15 pesos, eso pocas veces, y gastamos en torno a 18, 19 pesos de cada 100 pesos. Entonces, esa diferencia es la que se financia, ese es el déficit. Pero ¿no sería esto como una camisa de fuerza? El gobierno como que está apretado. Siempre los gobiernos están apretados. Ahora, en el caso particular de este gobierno ha descuidado mucho la parte correspondiente al gasto corriente. Descuidado en el sentido que la ha incrementado más que proporcional, tomando en cuenta las restricciones presupuestarias que se tienen, recaudatorias que se tienen, y al mismo tiempo todo el tema de inversión en infraestructura. El gobierno ha hecho los ajustes de gasto por el lado de infraestructura. Por eso tenemos un gobierno que tiene la inversión pública más baja en 73 años desde que se tiene registro. Creo que con excepción de un año que fue el año 2000, si mal no recuerdo. Y esa baja inversión ha repercutido entonces también en las recaudaciones, porque Por si usted no supuesto, invierte... por supuesto que repercute no solo en las recaudaciones, repercute en el empleo, no en el empleo de la contratación de empleados públicos en el gobierno, sino en la generación de empleo en el resto de la economía. El sector público, el gasto público del sector público en inversión es el principal motor de crecimiento de una economía. Eso penaliza el crecimiento. Y eso tiene que Piensa ver... que el año antes pasado la economía solo creció 2,4%. Sí, sí. Pero hay algo que yo no entiendo y quizá usted Voy a tratar de quizá usted lo explicarlo. puede explicar. Históricamente se ha dicho que cuando se presenta la Gran Depresión en el 29, Hoover decidió invertir en todo lo que fuera obras públicas. No, Hoover, no, todo lo contrario. O sea, Eso lo hace Roosevelt. Pero, sí, Roosevelt, exacto. Sí, pero Hoover, que es el presidente anterior, lo que hace es, porque estaba la filosofía dominante de que menos intervención del gobierno era lo adecuado para la Eso era economía. lo que prevalecía. Claro, entonces lo que hace es que el gobierno prácticamente no interviene en la economía, salvo para temas, digamos, de seguridad pública, defensa o justicia, que son las tres funciones básicas, clásicas que se le otorgan al Estado.
Eso cambia, ese paradigma económico a partir del presidente Roosevelt. Exacto. Pero no cambia solo en Estados Unidos, estaba cambiando también en Europa. Benito Mussolini. Pero él decidió. Benito Mussolini, por ejemplo, Benito Mussolini es en el 24. Sí. Comienza un gran programa de obras públicas. Previo a Roosevelt. El Partido Nacional Socialista Alemán gana las elecciones en el 33. 32, sí, y comienza un gran programa de obras públicas. Y también en Estados Unidos el presidente Roosevelt comienza un programa de obras públicas, más o menos en la misma época. Dirección. Y los japoneses tenían un gran programa de inversión pública. Entonces, lo que se demostraba es que había un cambio de paradigma en el sentido de que el gobierno tenía que intervenir en determinados momentos, sobre todo los economistas llaman esto cuando hay un cambio en el ciclo económico. Si la economía decrece, el gobierno tiene que invertir para que vuelva a retomar una senda de crecimiento. Entonces yo digo, porque en el caso dominicano, por ejemplo, cuando tenemos una economía resiliente, una economía en los momentos como está, ¿por qué nosotros tenemos una inversión pública tan baja? Porque el gobierno ha estado haciendo el ajuste para mantener los precios por el lado de la inversión pública. Ha privilegiado la parte correspondiente a la contratación de gasto corriente en detrimento de la inversión pública. Y eso no es adecuado, esa combinación, porque eso es lo que va a hacer que en el periodo siguiente tenga deterioro en las carreteras, tenga deterioro en los servicios, tenga deterioro en la infraestructura escolar, en la infraestructura hospitalaria y en los servicios que presta el propio sector público. Entonces, eso es parte de lo criticable de la política económica del gobierno, en el sentido de la composición que ha hecho tanto de la inversión pública como del gasto. Vamos a ver. Ahora, en el largo plazo es una tendencia que ha venido teniendo el sector público dominicano. Eso es importante. Es decir, quiero matizar la crítica en el sentido que es una tendencia que venimos, pero que en este gobierno se ha profundizado. Una explicación en parte es la pandemia, pero no es suficiente. Tiene que ver con la visión que se tiene del gobierno. Que pues no hay una visión. Vamos a ver, por ejemplo, por eso le iba a preguntar del modelo. Claro, o sea, en la forma en que tú combinas, no el modelo económico, porque el modelo económico es un modelo de economía mixta, no cambiamos el modelo, sigue siendo más o menos igual. El Estado interviene, regula, el sector privado genera actividad económica y genera riqueza al mismo tiempo, genera empleo. Por lo tanto, el modelo económico es el de economía mixta. Le preguntaba, por ejemplo, usted como economista, si han estudiado, por ejemplo, el modelo utilizado por esta gestión de gobierno, comparándolo, por ejemplo. Si tú lo comparas con el Partido de la Liberación Dominicana, tú vas a encontrar que, si bien es cierto que esa tendencia se venía profundizando, donde iba creciendo el gasto corriente por una razón. En la medida en que tú construyes un hospital o una escuela, tú tienes una restricción presupuestaria en el periodo siguiente. ¿Por qué tiene una restricción presupuestaria? Porque cuando tú construyes la escuela tienes que ampliar el gasto corriente, porque implica gastar en energía eléctrica, gastar en mantenimiento, mobiliario, claro, y contratar, que se convierte en una carga fija, los profesores que van en la escuela, sí, y el personal periférico que da servicio a la escuela. Entonces, ya tú tienes una restricción en el periodo siguiente. Esa restricción, ¿cómo tú la rompes? O bien porque te crecen los ingresos por la inflación, una parte, otra porque mejoras en aspectos recaudatorios, otra porque te endeudas, o porque reduces gasto en un sector y lo llevas a otro lado. Digamos que el PLD intentaba romper esa restricción tratando de mantener lo más controlado posible ese gasto que se convierte en carga fija. Por ejemplo, en los gobiernos del presidente Medina, no se dieron pensiones privilegiadas. Ya. ¿Por qué? Porque cuando tú das una pensión privilegiada se convierte en una carga fija automática. Tú no la puedes sacar del presupuesto. Y ya queda incorporada. Y por lo tanto te establece mayores restricciones. Cuando se recauda, lo hablo desde la experiencia, tú no recaudas grandes cantidades de dinero, es peso a peso. Cada día es peso a peso. Entonces, eso quiere decir que cada peso cuenta por el lado de las recaudaciones, pero también por el lado del gasto. Por lo tanto, este gobierno lo que ha hecho es mantener restricciones presupuestarias por el lado de la inversión pública, ha penalizado la inversión pública. Por ejemplo, a finales del año pasado, sale en plena discusión del presupuesto general del Estado, que el gobierno envía al Congreso,
Recuerden que tuvimos la discusión pública sobre si la reforma o no reforma. Sí, sí. Aquí estuve con ustedes precisamente conversando sobre ese tema. El Partido de la Liberación Dominicana fijamos la posición de que no estábamos de acuerdo con esa propuesta de reforma. Sí con que hubiese una modificación de la estructura fiscal del país, pero no con esa propuesta de reforma. El gobierno la retiró, ya todos conocemos la historia. Pero en medio de la discusión presupuestaria el gobierno se embarca en una negociación con los médicos para aumentar los salarios. ¿Y dónde termina buscando los recursos? De la inversión pública. Ya, sacrificando sacrifica la inversión pública. Sí. No quiere decir que los salarios de los médicos no son pertinentes. El punto es cómo tú lograr un equilibrio mucho más adecuado, digamos, una composición más adecuada del gasto público. Es una restricción presupuestaria. Pero, Guarocuya, no sé si estoy equivocado o no. Yo tengo entendido que una buena parte de los países de América Latina y especialmente los países asiáticos tienen inversiones en el área pública, inversiones públicas para poder mantener una economía más o menos bien, en donde oscila entre un 4, un 5, un 6, un 7% del PIB. Aquí es un 2 apenas. Sí, a ver, nosotros estamos, es la tendencia que estamos hablando, de que nosotros venimos bajando la inversión pública y que este gobierno ha acelerado esa caída de la inversión pública. Hay una parte, tú pudieras excusarla por la pandemia, pero ya hoy en día no tiene sentido seguir justificando todo el tema de la pandemia, aunque hay temas que evidentemente te penalizan por un periodo de tiempo más largo, pero no es suficiente ya justificar esto. Es probablemente lo que te decía, la visión y una cierta incapacidad o una gran incapacidad del propio gobierno de ejecutar el presupuesto de inversión pública que presupuesta, el que le autoriza el propio Congreso. Es decir, no es capaz de ejecutar lo presupuestado adecuadamente. Y quizá lo que planificó en sí mismo. Así mismo, menciona alguna obra de infraestructura importante que se haya ejecutado en la administración actual, en los 2 periodos. Menciona. Cada año el gobierno lista las mismas obras el 27 de febrero. Sí, pero el gobierno habla, por ejemplo, en ese caso, de una continuidad de Estado, que le ha dado continuidad a cosas que encontró. No sé ahora que entre un segundo periodo sin mantener ese mismo discurso. Pero ¿a cuál continuidad de Estado? Si no ha sido capaz de terminar todavía ni siquiera el Morgan. A ver, es que esa es la crítica que es importante en este ámbito que se le puede hacer al gobierno. Hay otros ámbitos que se le puede hacer otras críticas y otros ámbitos. Bueno, de las 800 escuelas que encontraron, habían hecho 157. Entonces hay un problema en la parte de... Entonces, usted como economista, viendo... Reconocido en su momento por el propio gobierno, las dificultades. Ustedes recordarán que un momento hicieron un cambio, no sé si estuvo relacionado con esto, nunca se explicó en ese sentido, es una hipótesis, de cuando ellos cambiaron al contralor y al tesorero, en un momento determinado para probablemente agilizar los procesos. Me preocupa la fusión que vayan a hacer del Ministerio de Planificación con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque puede quedar muy penalizada la parte correspondiente a la planificación y el país retroceder en aspectos importantes que se había avanzado. Y eso de estos 2 ministerios, por ejemplo, que tienen para mí misiones distintas. A ver, originalmente, digamos que lo adecuado es tener dentro de la misma casa plan presupuesto. Y originalmente, y participé de manera muy activa en el diseño y en la implementación de ambos ministerios, originalmente se había pensado en una única Secretaría de Estado, en la Secretaría de Estado en ese momento. Pero en una decisión política se decidió mantenerlos separados. Eso no es ni mejor ni peor, simplemente se decidió mantenerlos separados. Y eso generó una arquitectura de cada una de esas instituciones que se opera de manera secuencial. No quiere decir que no se fusione, pero fusionarlo implica que hay que modificar la estructura institucional que tiene Hacienda de manera sensible para poder encajar adecuadamente la planificación. Además, la planificación precede a la administración presupuestaria del día a día. Entonces, mi temor es que termine perdiéndose la planificación en el día a día de la administración presupuestaria. ¿Por qué? Porque da la sensación que quien va a absorber es Hacienda Planificación, cuando en una buena reforma, una buena estructuración es a la inversa. Es la planificación que asume
la parte de administración presupuestaria. Que debería ser así. Claro, porque la planificación antecede a la administración financiera del Estado. Entonces, a la ejecución del día a día. Sin ninguna duda, un ministro de Hacienda, un secretario de Estado de Hacienda, un subsecretario de Hacienda, en un ministerio de Economía y Hacienda, es posterior a lo que se planifica. Sí. Pero entonces ahí va a estar el problema de que el Ministerio de llevar Hacienda planificación va a tener, nuevamente a la presidencia, eso sería terrible. Ahí va a ocurrir que el Ministerio de Hacienda va a ser el que va a tener que planificar. Bueno, sería un nuevo ministerio, ya no es el Ministerio de Hacienda. Porque además... Sería Ministerio de Hacienda y Planificación. Tiene que ser o Planificación y Hacienda. De Economía, que incluye la planificación. Fíjate que no fueron casuales los nombres de ambas secretarías de Estado, que luego fueron ministerios. ¿Por qué? Yo no sé si el gobierno se lo ha preguntado a alguno de los funcionarios del gobierno. ¿Por qué se cambió el nombre de Finanzas a Hacienda? ¿Por qué se le llamó Economía? Pero eso tiene que ver entonces con la misión y la visión. Por supuesto, las palabras importan. Y además porque había que generar una nueva credibilidad institucional para un ministerio como Finanzas, donde nadie quería un bono de finanzas. ¿Quién quería un bono de finanzas? Nadie, absolutamente nadie. Y después del cambio se logró. Se recupera el nombre tradicional, es decir, desde 1844 hasta la fecha hemos tenido más tiempo denominando al ministerio como Hacienda que como Finanzas. Y además es coherente con muchos de los ministerios que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero eso tenía también el objetivo de generar una institucionalidad diferente en la percepción de las personas que, entre otros temas, iban a comprar tu deuda pública. Y usted como experto, por ejemplo, que... Lo mismo pasa con Economía. No era el primer Ministerio de Economía que teníamos. En 1945 el Ministerio de Trabajo se llamó Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Economía y Trabajo. Era diferente. Este Ministerio de Economía es consistencia macroeconómica y plan de inversión pública. Por lo tanto, la planificación antecede a la administración presupuestaria. Entonces, debería ser entonces un Ministerio de Economía y Hacienda, ¿y usted donde Economía, mantiene la parte correspondiente a la consistencia macroeconómica y la planificación de mediano y largo plazo. Y usted, por esa experiencia, pasa a la parte correspondiente a administración tributaria. Por esa experiencia de que usted ocupó planificación, ocupó varios cargos. Las demás fusiones, yo de manera particular entiendo que un reenfoque pudo haber revitalizado la operatividad de entidades que pudieron jugar un rol importante. Por ejemplo, la MESIT, que es el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. ¿Es válida esta fusión? El Partido de la Liberación Dominicana ha fijado una posición pública al respecto y ha dicho que está en contra de las fusiones. Y de esta fusión en particular, en contra de la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre la base del argumento, de que si tenemos un Ministerio de Educación que claramente ha sido ineficiente en la administración de los recursos que opera, imagínate cuando le agregues la parte correspondiente a Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Para hacer esa fusión requiere una reingeniería, excúsenme la palabra que suena, no sé, pero tiene que hacer una readecuación realmente profunda de ambos ministerios para que pueda ser un único ministerio y además para que pueda tener un buen sistema de gestión interna, porque vamos a tener un ministerio potente, grande. Eso no debería de asustar, siempre y cuando tengamos la capacidad para generar los sistemas de administración que hemos demostrado que es donde nosotros fallamos mucho, no tanto es en la parte conceptual, no es en el qué, sino en el cómo lo hacemos. De hecho, esa es la posición del Partido de la Liberación Dominicana, la cual, por supuesto, yo soy militante de este partido, estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que nosotros tenemos que hacer un alto y decir, oye, nosotros tenemos que replantearnos, este país no puede tener la cantidad de ministerios que tiene. Este país debería estar en torno a 12 ministerios, no más. 12. Sí, 12, tenemos 13 18 ministerios. No, tenemos más, tenemos unos 22. Entonces es una locura de ministerios. No solo por el tema presupuestario, sino por el tema de la dispersión en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque seguimos con un modelo, es verdad que le llamamos ministerio, pero no seguimos lo que fue el espíritu que estaba en la Constitución. La Constitución dio un plazo de adecuación
de la Secretaría de Estado. Y eso implicaba que los ministerios fueran creados por ley. Luego se saca un decreto diciendo que utilicen el nombre de la Secretaría de Estado del Ministerio, cuando la propia Constitución mandaba que era una legislación correspondiente. Y eso era con el objeto de tener una reflexión y decir, ok, hagamos un acto y repensemos esto en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque ¿para qué tiene un ministerio? Para gestionar la política pública en un sector determinado. Pero pues hay otros esquemas que te permiten hacer eso con mucho más eficiencia que la que nosotros tenemos. Eso quiere decir que tenemos que pensar fuera de la caja en República Dominicana. Los partidos políticos tenemos que pensar fuera de la caja y dejar de pensar, oye, ¿y dónde yo voy a poner a Guarocuya? ¿Dónde voy a poner a Gerardino? Cuando ganamos las elecciones, duplicamos. Entonces tenemos personigramas, no organigramas. Y esto es una reflexión que tenemos que hacer porque el país no soporta esa dispersión institucional que nosotros tenemos, ni por el tamaño ni por los recursos que nosotros Guarocuya, el presupuesto nacional de este año fue hecho con una visión de $1 a 63 pesos y con una visión de $1 para los próximos 3 años a 71. En ese sentido, yo he visto, o cualquiera que maneja datos económicos, o cualquiera que va a un banco o es cliente de un banco, se da cuenta de que tenemos una especie como de economía de burbuja, porque resulta que si usted va a un banco a comprar $2,000 y usted no es cliente, usted tiene que ponerse en una lista, en una fila para que se lo vendan. Y la cantidad que ellos quieran, no la que usted necesita. ¿Qué pasa hay varios elementos que tú has planteado ahí. Lo primero es que en República Dominicana, desde el diciembre del 2006, eso lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana, tenemos presupuesto plurianual. El presupuesto no es anual, la planificación presupuestaria, sino que se hace a 3 años. Y por lo tanto se proyectan los indicadores macroeconómicos y se van ajustando trimestralmente, pero se proyectan a 3 años a futuro. Es decir, el presupuesto general del Estado que acaba de aprobar el Congreso hace 3 años que está programado, con los ajustes que luego se van haciendo. Porque el entorno es cambiante, tú tienes que hacer esos ajustes trimestrales en tu proyección, la planificación. Por eso existe el presupuesto correctivo, que de manera inadecuada le llamamos presupuesto suplementario. Pero es un presupuesto correctivo, que no preveía la anterior ley de presupuesto antes del año 2006. Hasta cierto punto suple. Es un presupuesto, no, es correctivo, porque tú corriges, no suple, corriges las dispersiones que hay, es decir, las variaciones que hay con lo que tú planificaste en la ejecución presupuestaria, porque los supuestos no se te dan iguales, porque el supuesto de que un ministerio gaste de tal o cual manera no se cumple. No se cumple. Porque hubo un huracán, porque hubo una situación contingente, porque subieron los precios del petróleo, porque se movió el tipo de cambio. Porque no Entonces, se aplicó bien. que tú tienes que corregir eso a partir del segundo semestre para ajustarte a lo que originalmente más o menos habías programado y que no se te salga de las manos la estabilidad macroeconómica. ¿De acuerdo? Eso se da solo a partir del 2006. Es decir, fíjate que te he mencionado varias herramientas que no existían, que la introduce el Partido de la Liberación Dominicana. Nadie se recuerda que el presupuesto, aquí los gobiernos lo mandaban el 30 de diciembre al Congreso y no se discutía y había que aprobarlo antes del día 7 de enero. Hoy en día, la Constitución prevé que el presupuesto tiene que mandarse antes del 1 de octubre. Y el Congreso tiene 90 días para discutir. Y si el Ejecutivo no lo envía antes de esa fecha, desde que se aprobó esa norma en la Constitución, ningún gobierno ha osado enviarlo posterior, ni siquiera en pandemia, quiero decir, siempre se ha enviado, porque entonces el presupuesto, el Congreso puede modificarlo con mayoría simple. ¿De acuerdo? Entonces, es un incentivo para que el Ejecutivo respete al Congreso desde el punto de vista de lo siguiente. ¿Quién es el dueño del presupuesto general del Estado? No es el Ejecutivo, es el Congreso. Aquí lo vemos de manera diferente. El Congreso es el dueño del ingreso, del gasto y del crédito. Pero es que el Congreso raras veces introduce modificaciones. Bueno, porque hay restricciones también para ello. Tiene que negociar con el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Y sí se negocia en el marco de las comisiones presupuestarias. Hay modificaciones presupuestarias. Probablemente no sustanciales, pero sí hay modificaciones presupuestarias. Es un elemento. El otro elemento es, con relación al tipo de cambio, se proyecta el tipo de cambio. No quiere decir que el tipo de cambio va a estar en eso. Tú vas dejando el margen, la flexibilidad suficiente, porque los precios se mueven, Gerardino, no son estáticos, incluyendo el precio del dinero de una moneda con relación a otra.
el precio del peso dominicano con relación al dólar. Si el dólar se aprecia o se deprecia, afecta directamente el tipo de cambio, la relación dólar-peso o peso-dólar. Y no tiene que ver con la economía dominicana, tiene que ver con lo que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos, en la economía global. Entonces tú tienes que tener la flexibilidad suficiente para permitir esos ajustes. Primer elemento. El segundo elemento es, el tipo de cambio no solamente lo que refleja fundamentalmente la diferencia de productividad entre una economía y otra. En nuestro caso, con nuestro principal socio comercial. ¿Quién es nuestro principal socio comercial? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y no todo Estados Unidos, pero Estados Unidos, es la costa este de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un universo para la economía dominicana. Cuando tú lo descompones geográficamente, es con la costa este de Estados Unidos, fundamentalmente, donde está la migración, donde se reciben las remesas. Entonces, ese es tu socio comercial, esa costa este de Estados Unidos. Entonces, no es que se quiera que el tipo de cambio esté en 63 por 1, en 64 por 1 o en 70 por 1 proyectado a 3 años. Simplemente es un indicador de tu franja de movimiento del tipo de cambio del peso con relación al dólar. ¿De acuerdo? Luego, República Dominicana tiene lo que se conoce, y la mayoría de los países del mundo, un régimen de flotación sucia. Eso no es malo. Lo que quiere decir es que es un régimen de mercado para la compra y venta de las monedas, pero donde el Banco Central interviene para mantener esa moneda de referencia en una banda de flotación. Y esa banda de flotación está relacionada con los movimientos en tu nivel de productividad. Entonces, ¿por qué se mueve el tipo de cambio? Para ajustar los precios relativos. Cuando se deprecia el peso con relación al dólar, tú bajas en términos relativos los salarios de la economía dominicana. Y eso hace que la economía temporalmente sea más competitiva. ¿Entiendes? Es un tema un poquito más... Es un juego... más complejo. Por eso, hoy en día, el que sea director de impuestos, director de presupuesto, tiene que ser mucho más complejo, más sofisticados, porque cuando tú estás tomando decisión en la programación del presupuesto, estás afectando la programación monetaria y por lo tanto el nivel de precio de la economía. Una pregunta, última pregunta, en un minuto. El ministro de Economía renunció, suponemos que por la fusión que va a haber, pero ¿es correcto que no se haya designado un nuevo ministro de Economía? Pues no lo sé, eso habría que preguntarle al gobierno, porque no sé cuál es la secuencia que ellos tienen desde el punto de vista de la modificación institucional que han dicho que van a hacer y que se supone que están haciendo. Entonces habría que preguntarle al gobierno cuál es la secuencia que tiene. Yo te puedo hablar de lo que nosotros hicimos en su momento, porque nosotros hicimos reformas muy profundas en todo el sistema de planificación y administración financiera del Estado. En ese momento surgieron de lo que era el secretariado técnico. ¿Pero por qué no se hizo tanta bulla como ahora? Yo explicaba mucho en los medios y salía a explicar mucho en los programas de televisión. Sí, pero no fue como tan atropellante, no sé. Había una visión muy clara, de lo que se queríamos y del país que nosotros queremos. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una visión clara, siempre ha tenido una visión clara de hacia dónde dirigir el país, cosa del cual carece. Doctor Guarocuya Félix, gracias por hablar como siempre con nosotros y orientarnos en torno a este tema económico. Sentarse con Guarocuya es aprender de economía. Sí. Yo no sabía lo de economía. Es una cátedra. La economía sucia. El régimen de flotación sucia. Régimen de flotación sucia. Pero eso no es negativo. Quiere decir, aunque se llama así, es positivo. Eso es lo que yo le dije, economía de burbuja. No exactamente, porque no tenemos esa economía de burbuja. Bueno, señores, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.